Buenos días, doctora y compañeros. Nuestro tema es traumatismos renales. Y bueno, nuestro equipo está conformado por Pérez Cruz Juan Félix, Morales Hernández José David, Rosales Pérez Elisa, Rivera Ramírez Aecatl. Introducción. Bueno, vamos a tener que casi el 10% de las lesiones vistas en la sala de urgencias se van a relacionar en alguna medida con el aparato genitourinario. Muchas de estas son sutiles y difíciles de definir, y van a requerir gran experiencia en el diagnóstico. El diagnóstico temprano va a ser esencial para evitar complicaciones severas que posteriormente se puedan presentar. Diagnóstico y tratamiento en urgencias. Frente a un traumatismo renal, lo primero que se debe realizar es una evaluación inicial, en la cual debe incluir el control de hemorragias y choque, junto con la reanimación, si es necesario. Posteriormente a esto, se debe realizar una descripción del accidente detalladamente, al igual que una exploración física minuciosa. Posterior a esto, se deben realizar estudios radiográficos, los cuales van orientados en el diagnóstico y en la estadificación de la lesión. Exploraciones especiales. Cuando se sospecha de una lesión de las vías genitourinarias con base en los antecedentes y la exploración física, se requieren estudios adicionales para establecer su extensión. Estos estudios pueden ser sondaje, con evaluación de la lesión, citoscopía y urografía retrógrada y ultrasonografía abdominal. Sondaje y evaluación de la lesión. La evaluación de la lesión debe hacerse de manera ordenada para que se obtenga información correcta y completa. Al proceso para definir la extensión de la lesión se le va a denominar estadificación. Vamos a contar con varias herramientas las cuales nos van a indicar o descartar lesión o traumatismo renal. En este caso, el sondaje, el cual nos va a indicar lesión uretral. Por otra parte, también tenemos tomografía computarizada, para ser más exacto, la tomografía computarizada abdominal con medio de contraste, la cual va a ser el mejor estudio imagenológico para detectar y estadificar las lesiones renales y retroperitoneales. Por otra parte, tenemos la cistografía retrógrada, la cual va a consistir en el llenado de la vejiga con material de contraste, la cual va a ser esencial para establecer si hay perforación de esta o no. Por otra parte, la uretrografía nos va a ayudar para descartar lesiones en los uréteres, así como la arteriografía, la cual nos va a ayudar a indicar o descartar lesiones en el parénquima renal y en las arterias renales. La urografía intravenosa va a ser similar a la arteriografía. Citoscopía y urografía retrógrada. Estas técnicas pueden ser útiles para detectar lesión uretral, pero apenas son necesarias puesto que la información puede obtenerse por técnicas menos invasivas. En las imágenes inferiores se puede observar cómo se realiza una citoscopía. Citoscopía y urografía retrógrada. Ultrasonografía abdominal. Con respecto a esta técnica, no se ha demostrado que la ultrasonografía abdominal agregue información sustancial durante la evaluación inicial de traumatismo abdominal considerable. Es decir, no se pueden distinguir bien las lesiones renales por medio de esta técnica. Lesiones renales o traumatismos renales. Las lesiones renales son las más comunes del aparato urinario. La mayor parte de las lesiones van a ocurrir por accidentes automovilísticos o percances deportivos, con más frecuencia en hombres y niños. Según la estructura y anatomía del riñón, este va a estar bien protegido por músculos, costillas y vísceras en sentido anterior. Es por estas estructuras por las cuales el riñón puede sufrir alguna lesión debido a algún traumatismo, como es en el caso de las costillas y las apófisis transversas, las cuales, al estar fracturadas, pueden penetrar en el parénquima o la vasculatura renal. Otro ejemplo es cuando los riñones presentan hidronefrosis o tumores, los cuales los van a hacer más frágiles y se van a romper con mayor facilidad. Etiología. El traumatismo cerrado que afecta de manera directa al abdomen, la fosa renal o la espalda es el mecanismo más común y es responsable del 80 al 85% de todas las lesiones renales. El traumatismo puede deberse a accidentes automovilísticos, peleas, caídas y deportes de contacto. Al igual, las colisiones vehiculares a alta velocidad pueden producir traumatismo renal importante debido a la rápida desaceleración y causar lesión vascular importante. Vamos a tener también que las heridas por arma de fuego o punzocortantes causan lesiones penetrantes en el riñón. Patología. La patología del traumatismo renal se va a dividir en dos,
en datos patológicos tempranos y datos patológicos tardíos. Con respecto a los datos patológicos tempranos, vamos a tener que las laceraciones debido a traumatismos cerrados suelen ocurrir en el plano transverso del riñón. A su vez, en las lesiones por desaceleración rápida del riñón, vamos a tener un estiramiento del hilio renal o en ocasiones la abulsión de las arterias y vasos renales, lo cual va a producir hemorragia del parénquima renal. Por otra parte, la trombosis renal puede ser producida por un estiramiento súbito del hilio renal. Los datos patológicos tardíos pueden ser ocasionados por urinomas, hidronefrosis, fístulas arteriovenosas e hipertensión vascular. Estos datos patológicos tardíos suelen ser la complicación de los datos patológicos tempranos. Clasificación. En la clasificación de los traumatismos renales se pueden observar varios grupos, esto dependiendo del grado de la lesión y la afectación que tenga sobre el riñón. En el grado 1 se pueden observar contusión renal, equimosis del parénquima y algo muy común en este grado es la hematuria microscópica. A su vez, en el grado 2 se pueden observar laceraciones del parénquima renal en la corteza renal, así como hematoma perirenal pequeño. En el grado 3 se puede observar laceración parenquimatosa renal que se va a extender a través de la corteza y médula renal, así como hemorragia importante. En el grado 4 va a haber una laceración parenquimatosa renal que se va a extender al sistema colector renal, lesión arterial con hemorragia contenida. Y en el grado 5 se pueden observar múltiples laceraciones parenquimatosas renales de grado 4 más la abulsión pedicular o ambas. Cuadro clínico. El cuadro clínico de los traumatismos o lesiones renales es muy variado y va a depender de la afectación renal o bien de la gravedad de la lesión. Con respecto a los síntomas, podemos encontrar dolor localizado, distensión abdominal, náuseas y vómito. Por otra parte, se pueden encontrar signos de choque, equimosis, fracturas de costillas inferiores, abdomen agudo, masas palpables como el hematoma, abdomen distendido y ruidos intestinales ausentes. Diagnóstico. En primera instancia vamos a tener que la estadificación de las lesiones renales va a permitir un abordaje sistémico de estas afectaciones. Los estudios adecuados van a ayudar a definir la extensión de la lesión y determinar el tratamiento apropiado. La estadificación va a comenzar con una tomografía computarizada abdominal, el cual es el medio más directo y efectivo para estadificación de lesiones renales. Esta técnica puede definir con claridad las laceraciones parenquimatosas, la extravasación urinaria, va a mostrar también la extensión del hematoma retroperitoneal, al igual que va a ayudar a identificar el tejido no viable y delimitar lesiones a órganos circundantes. A su vez, la arteriografía va a definir las lesiones arteriales y parenquimatosas principales cuando no se han realizado estudios completos previos. Por otra parte, las gammagrafías renales se han usado en la estadificación del traumatismo renal. Sin embargo, en tratamiento de urgencias, esta técnica es menos sensible que la arteriografía o la tomografía computarizada. Tratamiento. El tratamiento de los traumatismos renales va a ir enfocado en la gravedad de la lesión renal. Es por ello que se divide en medidas de urgencia, tratamiento quirúrgico y tratamiento de complicaciones. Con respecto a las medidas de urgencia, vamos a tener que el tratamiento debe ir enfocado a la corrección inmediata de choque y hemorragia. Es por ello que se recomienda realizar una correcta reanimación completa, al igual que una evaluación de las lesiones relacionadas. Con respecto al tratamiento quirúrgico, vamos a tener que el 85% de las lesiones cerradas no requieren operación. La hemorragia se va a detener de manera espontánea con descanso. Por otra parte, el 80% de los casos de lesiones penetrantes van a requerir de operación y deben explorarse mediante cirugía. El tratamiento de complicaciones vamos a tener que va a depender según la complicación que éste origine. Por ejemplo, un urinoma retroperitoneal o un absceso perinefrítico va a requerir drenado quirúrgico inmediato. La hipertensión va a requerir reparación vascular o nefrectomía. La hidronefrosis va a requerir recorrección quirúrgica o nefrectomía. Y a su vez, la angioembolización mediante radiología controla la hemorragia activa en el riñón. Con respecto al pronóstico de estos pacientes va a ser bueno siempre y cuando se sigan las medidas indicadas.
Vamos a comenzar con lo que es lesiones del uréter. Bueno, y como definición vamos a tener que son lesiones que ocurren por un accidente automovilístico, por procedimientos quirúrgicos o por armas punzocortantes o de fuego. Bueno, en epidemiología tenemos que la lesión ureteral es rara, pero puede ocurrir en un 1%. Por lo general, en un 75% es por iatrogenias, que puede ser por procedimientos quirúrgicos difíciles en la pelvis o como resultado de lesiones con armas punzocortantes, como ya lo habíamos mencionado en la definición. Y tenemos que son muy frecuentes en el tercio inferior y en el tercio medio del uréter. Bueno, ya etiológicamente lo que es en las lesiones del uréter son por accidentes por desaceleración rápida que pueden separar lo que es el uréter de la pelvis renal. Tenemos las masas pélvicas grandes, que estas pueden ser benignas o no, y estas pueden desplazar al uréter en sentido lateral y pueden causar lo que es una fibrosis reactiva. La lesión se puede llevar a cabo durante la disección de este tumor y bueno, si el órgano también tiene una mala posición anatómica, podemos causar una lesión. Y bueno, los trastornos inflamatorios pélvicos pueden afectar al uréter de una manera similar. En patogénesis vamos a tener que durante una cirugía pélvica difícil podemos llegar a ligar o cortar parcialmente al uréter. Y bueno, en estos casos suele presentarse lo que es una septicemia y daño renal grave después de la operación. Si no reconocemos que el uréter está ligado o cortado, durante la operación se presentará lo que es una extravasación urinaria y la formación posterior de un urinoma grande, que suele llevar a la creación de una fístula ureterovaginal, ureterocutánea. También puede ocurrir la extravasación intraperitoneal de orina causando ilio y peritonitis. Después de la sección transversal y parcial del uréter se desarrolla algún grado de estenosis y fibrosis reactiva con una hidronefrosis comitante que puede ser leve o moderada. En cuadro clínico vamos a tener, si el uréter está ligado parcialmente o completamente, vamos a tener que el paciente va a presentar lo que es una fiebre de 38.3 a 38.8 centígrados y además de dolor en la fosa renal y en el cuadrante inferior. A menudo los pacientes experimentan lo que es ilio paralítico con náuseas y vómito. Y bueno, ya si se desarrolla lo que es una fístula ureterovaginal o cutáneo, por lo general sucede en los primeros 10 días después de la operación. Y bueno, debemos sospechar de lesiones ureterales debido a violencia externa en pacientes que han recibido heridas de retroperitoneo por armas punzocortantes o de fuego. En cuadro clínico vamos a tener, si el uréter está ligado parcialmente o completamente, vamos a tener que el paciente va a presentar lo que es una fiebre de 38.3 a 38.8 centígrados y además de dolor en la fosa renal y en el cuadrante inferior. A menudo los pacientes experimentan lo que es ilio paralítico con náuseas y vómito. Y bueno, ya si se desarrolla lo que es una fístula ureterovaginal o cutáneo, por lo general sucede en los primeros 10 días después de la operación. Bueno, en signos vamos a tener que la hidronefrosis aguda del uréter ligado, vamos a tener lo que es dolor en la fosa renal y abdominal. En peritonitis aguda por extravasación urinaria vamos a tener lo que es también un dolor agudo abdominal.
Bueno, vamos a tener también que la secreción acuosa de la lesión se identifica como orina y vamos a tener que las concentraciones de creatinina de una muestra pequeña, que esto es la orina, tiene casi la misma concentración de creatinina que el suero, y esto se va a hacer mediante la inyección intravenosa de 10 mililitros de índigo carmín, que aparece en la orina como un azul oscuro. Bueno, y en diagnóstico de esta lesión vamos a tener que, si la lesión ureteral es debido a una violencia externa, se va a manifestar con una hematuria microscópica en un 90% de los casos. Y bueno, los análisis se deben de hacer en orina y vamos a tener lo que también son diagnósticos en imagen o de gabinete, que va a ser una urografía con medio de contraste, una tomografía abdominal en espiral, una radiografía en área grande de mayor densidad en pelvis y retroperitoneo. Y bueno, también tenemos que el medio de contraste intravenoso va a demorar lo que es la excreción con hidronefrosis. Y bueno, también la extravasación del contraste en el sitio de la lesión. Y en esta imagen podemos ver que la urografía intravenosa demuestra la extravasación después de sufrir una herida penetrante por arma blanca en el uréter derecho, como muestra en la flecha. Aquí en esta imagen igual podemos ver lo que es una lesión causada por un punzo cortante del uréter derecho, y que ahí se muestra lo que es una extravasación, como muestra aquí en la flecha, y esto es una urografía intravenosa. La ultrasonografía, vamos a tener que delimitar la hidroureter o extravasación urinaria mientras se desarrolla un urinoma. Y bueno, descarta lesión uretal en periodo posparto. Y bueno, también tenemos los criterios de la Asociación Americana de Cirugía de Trauma para clasificar el grado de daño ureteral. Son, en el grado 1 tenemos que solo va a haber la aparición de un hematoma. En el grado 2 la laceración menor al 50% de la circunferencia. En el grado 3 laceración mayor al 50% de la circunferencia. En el grado 4 la ruptura completa menor a 2 centímetros de la revascularización. En el grado 5 lo que es la ruptura como tal completa mayor a 2 centímetros de la revascularización. En diagnóstico diferencial vamos a tener que puede causar el dolor, ya que esta patología es muy rara. Podemos diferenciarla con obstrucción intestinal, peritonitis, y puede ser también subsecuente a una operación pélvica o también con una pielonefritis aguda, que es lo más común. Y como complicaciones vamos a tener lo que es la hidronefrosis, el urinoma retroperitoneal y la pielonefritis, que es lo más común. Y bueno, ya como tal en un tratamiento, esto vamos a requerir que el tratamiento sea inmediato de la lesión ureteral. Y bueno, la mejor oportunidad para la reparación correcta se presenta en el quirófano. Cuando ocurre la lesión no nos debemos dar cuenta que está la lesión. Si está, solo se reconoce hasta 7 a 10 días después del evento y no hay infección u absceso o como tal otras complicaciones. Lo indicado es la reexploración y la reparación inmediata de esta lesión. Y bueno, el tratamiento en lesiones del uréter inferior, tenemos que el procedimiento de elección es la reimplantación de la vejiga junto con un procedimiento de enganche al psoas para reducir al máximo la tensión en la anastomosis ureteral. Y bueno, en tratamiento de lesiones en la parte media del uréter,
tenemos que se producen debido a violencia externa y se repara mejor mediante la ureteroreterostomía y transureterostomía primaria. Y esta consiste en el desplazar el uréter lesionado a través de la línea media y realizar la anastomosis lateroterminal con el uréter sano. Y en tratamiento para lesiones ureterales superiores se maneja mejor mediante la ureterostomía primaria y la urotrasplante renal como tal. Tenemos también la ferulización, que esta se va a realizar en la mayor parte de las anastomosis después de la reparación de la lesión ureteral. Y la técnica es insertar una férula de silicón a través de la anastomosis antes de cerrar y se va a retirar de 3 a 4 semanas mediante endoscopía. Aquí les presento un esquema, un resumen como tal del tratamiento y vamos a tener que la lesión del uréter, si es contuso o penetrante. Si es contuso, si nos preguntamos si es iatrogénico, sí, el tratamiento totalmente va a ser quirúrgico. Si es no, vamos a mandar lo que son los estudios de gabinete ya mencionados. Vamos a localizar el sitio de lesión, ya sea en el tercio superior, medio e inferior, el grado, como ya los habíamos mencionado, que sea 1 y 2. Si es 3, 4 y 5, esto ya nos va a mandar lo que es una como tal quirúrgico, y en el otro podríamos nada más causar lo que es una cateterización ureteral o una nefrostomía. Y si es trauma penetrante, vamos a mandar como tal ya estudios de gabinete y nos vamos a lo que es igual localización del sitio, si está perforada, no perforada, los grados y el tratamiento. Lesión vesical. En definición de esta patología vamos a tener que es cualquier lesión violenta ejercida sobre la vejiga urinaria, por lo general como resultado de un golpe contuso o una herida penetrante. En epidemiología tenemos que ocurren con mayor frecuencia por fuerzas externas, en un 15% por fracturas pélvicas, y también tenemos que por las lesiones iatrogénicas, que son procedimientos ginecológicos, y por alguna otra complicación. Y la etiología de esta lesión vamos a tener que se dividen tanto externas como internas, y en externas tenemos que en el 41% resultan ser por colosión de vehículo, en un 8% por haber caído de cierta altura, en un 2% por un crunch injury, que es cuando una parte del cuerpo se comprime entre dos objetos pesados, y en un 0.6% por heridas penetrantes. En interno tenemos que en un 49% son por herida iatrogénica relacionado con enfermedad causada por examinación médica o por algún tratamiento. También vamos a tener que se van a clasificar en penetrantes y no penetrantes. En traumatismos penetrantes vamos a tener externos e internos. En externos van a ser por armas de fuego o elementos punzocortantes, e internos por alguna instrumentación urológicas. Y en no penetrantes vamos a tener que son dados por algún golpe hipogástrico con vejiga llena y ruptura traumática del pubis. Y dentro de la fisiopatología de lesión vesical vamos a tener que es dada por una fractura de la pelvis, y esos fragmentos van a perforar lo que es la vejiga y va a haber lo que es una disrupción extraperitoneal, y esto nos va a dar lo que es una grave inflamación peritoneal.
El daño vesical vamos a tener que se divide en intraperitoneal y extraperitoneal. El intraperitoneal es el más grave, tiene un riesgo de peritonitis, estado de esterilidad de la orina. Tenemos que es dado por algún traumatismo con vejiga distendida y afecta lo que es la pared posterior vesical y la cúpula. En extraperitoneal son menos graves, no existe riesgo de peritonitis, son dados por traumatismos cerrados, sedada por vejiga vacía o por lesiones óseas, y vamos a tener que va a lesionar la cara vesical anterior próxima al cuello vesical. En cuadro clínico vamos a tener que la fractura pélvica con ruptura vesical se da en un 90% de los casos y vamos a tener lo que es la crepitación articular, dolor a la palpación. Los síntomas son los antecedentes de traumatismo en hipogastrio, no va a haber micción, va a haber hematuria macroscópica, dolor pélvico o hipogástrico. En signos vamos a tener lo que es la hemorragia relacionada con fractura pélvica, que eso nos va a dar lo que es el choque hemorrágico. Y también la lesión externa por arma en epigastrio, que nos va a dar dolor a la palpación suprapúbico o hipogástrico. En diagnóstico vamos a tener lo que es el sondaje en pacientes con trauma pélvico. Y no sé si se observa secreción uretral hemorrágica, lo que nos va a dar lo que es una lesión ureteral. La uretrografía antes del sondaje. El sondaje va a dar lo que es la hematuria macroscópica, que también tenemos que cultivar la orina. En estudios de gabinete tenemos la radiografía abdominal simple, que esto nos va a dar la fractura de pelvis. Y vamos a ver lo que también es la brumosidad en hipogastrio por extravasación de sangre y orina. La tomografía, que establece la presencia de la lesión renal y ureteral. La cistografía, que es la disrupción de la vejiga, llenando 300 mililitros medio de contraste con radiografía de hipogastrio. Podemos ver que esta es una cistografía y podemos observar la ruptura extraperitoneal de la vejiga y lo que señala la flecha es la extravasación de la orina vista por fuera de la vejiga en la pelvis. También tenemos lo que es la clasificación de lesiones vesicales y bueno, esto como tal nos va a dar lo que es la clasificación del daño vesical. En el número 1 tenemos solo contusión con hematoma, hematoma intramural, laceración parcial del espesor vesical. En el 2 lo que va a ser laceración extraperitoneal de la pared vesical menor a 2 centímetros. En el 3 laceración extraperitoneal mayor a 2 centímetros en la pared vesical o intraperitoneal de la pared vesical menor a 2 centímetros. En el 4 laceración intraperitoneal de la pared vesical mayor a 2 centímetros. Y en el número 5 lo que es la laceración intraperitoneal o extraperitoneal de la pared vesical que se extiende al cuello vesical o orificio uretral, el trígono. En esta imagen podemos observar lo que es el grado 1 del lado izquierdo, lo que es la contusión con hematoma y lo que observamos ahí, esa bolita roja, es el hematoma intramural. También aquí del lado derecho puede ser grado 1 o grado 2, ya que presenta una laceración parcial del espesor vesical y bueno, es menor a 2 centímetros la laceración. En esta imagen del lado izquierdo observamos lo que es el grado 3, lo que es una laceración extraperitoneal mayor a 2 centímetros
en la pared vesical o intraperitoneal de la pared vesical menor a 2 centímetros. Y esta la podemos ver del lado derecho. En esta imagen del lado izquierdo vemos el grado 4, que ya es una laceración intraperitoneal de la pared vesical mayor a 2 centímetros. Del lado derecho vemos el grado 5, que ya como tal es la laceración intraperitoneal o extraperitoneal de la pared vesical, que se extiende al cuello vesical o al orificio ureteral. Bueno, en las complicaciones vamos a tener lo que es el absceso pélvico, el hematoma infeccioso, peritonitis e incontinencia. Y bueno, ya en tratamiento vamos a dividirla en extraperitoneal, intraperitoneal y iatrogénicas. En las extraperitoneal vamos a tener lo que es un drenaje con sonda Foley, y tenemos que hacer la exploración quirúrgica y observar si hay ruptura de cuello, del trígono, de vagina y recto. Y en intraperitoneal es la exploración quirúrgica más la reparación. En iatrogénicas podemos observar si es limpia y única, y vamos a utilizar lo que es la sonda Foley más drenaje peritoneal y antibióticos. Y en técnica quirúrgica vamos a tener lo que es la incisión media infraumbilical. Vamos a hacer lo que es la exploración de cavidad peritoneal, la perinectomía. Vamos a tener lo que es la apertura de la cara anterior, la exploración inferior, el cierre de 3 capas. En pronóstico, bueno, el pronóstico es bueno, pero la incontinencia inicial en los pacientes con lesiones del cuello vesical pueden mejorar, y pues para tener un mejor progreso de nuestro paciente es importante hacer un urocultivo para prevenir lo que es la urosepsis de nuestro paciente. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es José David. Soy parte del equipo que les va a hablar sobre los traumas del aparato urinario y continuaré con el tema de lesiones uretrales. Las lesiones uretrales van a ser poco comunes y con mayor frecuencia en los hombres. Esto debido a la extensión del conducto uretral a través del aparato genital masculino. Sus causas van a ser las fracturas pélvicas o las caídas en silla de montar. Vamos a tener una división de la uretra para entender un poquito mejor este tema, que es la uretra posterior, que se va a dividir en la porción prostática y membranosa. La prostática va a abarcar desde la salida de la vejiga hasta el final de la próstata, y la membranosa desde su salida de la próstata hasta lo que es la membrana perineal, que es una línea blanca que se observa en la imagen. Tenemos la uretra posterior, que se va a dividir en sus porciones bulbosa y pendulosa. La bulbosa, que va a abarcar desde la línea perineal hasta donde comienza el pene, que va a continuar con la porción pendulosa o peniana, como en otros lados se conoce. Las lesiones de la uretra posterior van a ser representadas en su mayoría por la lesión de la uretra membranosa, debido a que ésta va a estar más expuesta que la porción prostática. Van a ser causadas por fracturas pélvicas o por trauma cerrado, que van a generar una rasgadura de la uretra, un corte en sentido transversal, que va a ocasionar dolor hipogástrico, incapacidad urinaria, sangre en meato uretral, y a la exploración física se va a poder encontrar dolor suprapúbico. Se ve representada la imagen de la derecha, en la cual se ve el corte en lo que es el conducto uretral y una invasión o extravasación de la sangre. Para hacer el diagnóstico certero se necesitan estudios de gabinete, en la cual se le va a pedir una uretrografía inmediata con contraste de 20 a 30 mililitros, en la cual, como en la imagen de la derecha, se va a observar extravasación
y está recomendado que no se le realice sondaje ni uretroscopía debido al riesgo que hay de alguna infección. Para el tratamiento y manejo de esta lesión se recomienda iniciar de manera rápida con el choque y la hemorragia. Después el tratamiento inmediato es colocación de una cistotomía suprapúbica para drenado urinario, en el que se debe hacer una incisión en la línea media del área hipogástrica teniéndose cuidado de evitar hematoma pélvico grande. También es necesario abrir la vejiga en la línea media e inspeccionarla con cuidado en búsqueda de laceraciones. En caso de existir, la vejiga debe cerrarse con material de sutura absorbible y debe insertarse una sonda de cistotomía para drenado urinario. La cistotomía suprapúbica se mantiene en el lugar por 3 meses para permitir la resolución del hematoma pélvico y en caso de una laceración incompleta de la uretra posterior, esta puede sanar de manera espontánea y la cistotomía suprapúbica puede retirarse a las 2 o 3 semanas. La sonda de cistotomía no debe de retirarse sin que se demuestre que ya no existe una extravasación. La reconstrucción tardía uretral es en los primeros 3 meses en caso de una disrupción prostática y suponiendo que no hay absceso pélvico ni otra evidencia de infección pélvica persistente. Antes se debe de realizar una cistografía y una uretrografía combinada para determinar la longitud exacta de la estenosis uretral resistente. La manera de realizarse es haciendo una excisión directa del área estenosada y una anastomosis de la uretra bulbosa de manera directa al ápice de la próstata. En el lugar se coloca una sonda uretral de silicón junto con una cistotomía suprapúbica. Después las sondas se retiran tras un mes y el paciente puede tener una capacidad de orinar. La complicación más común es la persistencia de la extravasación o de la estenosis. En estos casos, la cistotomía suprapúbica debe continuarse y debe de realizarse una uretrografía de seguimiento en el curso de 2 meses para observar el desarrollo de esta estenosis. Si la estenosis está presente, esta suele ser muy corta y la uretrotomía bajo visión directa ofrece una cura fácil y rápida. Para el pronóstico deben de evitarse las complicaciones y en este caso de que se eviten totalmente las complicaciones, el pronóstico es excelente. Continuando con la lesión de la uretra anterior, esta la vamos a dividir según a sus causas. La primera es debido a una laceración, que es la más complicada, y la segunda por una contusión de la uretra. Esta va a ser la más fácil de tratar. Bueno, la contusión va a ser un aplastamiento sin disrupción uretral, mientras que la laceración va a ser una lesión en silla de montar. Para poder llegar a un diagnóstico de esto, tenemos que saber antecedentes de alguna caída o de algún traumatismo o golpe en el paciente. Tenemos que investigar si existe hemorragia uretral, dolor local en perineo o si ha habido alguna infección grave. En esto también los estudios de gabinete van a ser el método preferido para llegar a un diagnóstico certero, el cual va a ser la uretrografía con contraste en la que se va a poder observar la extravasación y la lesión como se observa en la imagen derecha. Dentro de las complicaciones más graves vamos a tener a la septicemia y a la infección debido a la extravasación urinaria, en el cual se va a necesitar un desbridamiento agresivo y drenado si hay infección. La estenosis va a ser una complicación menos problemática y va a ser muy común. Tal vez no se necesite una reconstrucción quirúrgica como en el caso de las lesiones posteriores, a menos de que esta estenosis reduzca de manera significativa la velocidad del flujo urinario. En cuanto al tratamiento y las medidas, estas se van a adecuar dependiendo de la lesión que tuvo el paciente. Pero si existe una hemorragia abundante, se va a tratar de manera rápida mediante la presión local. En caso de que haya una contusión uretral, esas pueden no requerir un tratamiento adicional. Si existe una hemorragia grave o si no se detiene la hemorragia abundante que ya se mencionó anteriormente, se necesita realizar un drenado con sonda uretral. Para las laceraciones uretrales es recomendado realizar una sonda de cistotomía suprapúbica. Esto mediante la incisión en la línea media del área suprapúbica con una previa uretrografía para la desviación de la orina. Esto mientras sana la laceración uretral.
También puede realizarse una cistotomía percutánea en esas lesiones. Si solamente hay una extravasación menor en la uretrografía, puede realizarse un estudio de micción en los 7 días siguientes al drenado con sonda suprapúbica para buscar extravasación. En lesiones extensas debe de esperarse 2 a 3 semanas antes de realizar este estudio. La curación en el sitio de la lesión puede generar un poco de estenosis, pero casi ninguna de esas estenosis es grave o requiere alguna reconstrucción quirúrgica. En el caso de no documentarse alguna extravasación, las sondas de cistotomía se pueden retirar. El seguimiento con la documentación de la velocidad de flujo urinario muestra si hay alguna obstrucción uretral de la estenosis. Cuando hay una laceración importante, puede haber una extravasación urinaria extensa, que puede extenderse a perineo, escroto y área epigástrica, en la cual se puede realizar algún drenado de estas áreas si es que está indicado. También se puede hacer una cistotomía suprapúbica para la desviación urinaria. Debido a que en estos casos la infección y la formación de abscesos son comunes, es recomendado el tratamiento con antibióticos. En estos casos la complicación más común y más grave va a ser la estenosis uretral, pero casi en ningún caso requiere alguna reconstrucción quirúrgica. Solamente si la estenosis se resuelve y la velocidad del flujo urinario es deficiente y se encuentra alguna infección urinaria y fístula, se requiere una reconstrucción. Fuera de alguna complicación, el pronóstico de estas lesiones también suele ser buenas. Lesiones del pene. La disrupción de la túnica albuginea del pene, mejor conocida como fractura peniana, ocurre durante el coito generalmente. A la presentación, el paciente tiene un dolor y hematoma en el pene. Esta lesión debe ser corregida quirúrgicamente. Los anillos de obstrucción colocados alrededor de la base del pene pueden provocar gangrena y lesión uretral. Es necesario retirar estos objetos sin causar daño adicional. En pocas ocasiones se ve la amputación total del pene y en unos cuantos pacientes es posible volver a colocar el pene con éxito mediante técnicas de microcirugía. La separación total de la piel del pene ocurre por lesiones debidas al uso de maquinaria. El desbridamiento inmediato y el injerto de piel suelen llevar al éxito en la preservación del órgano. Las lesiones del pene deben sugerir posible daño uretral, lo que debe investigarse mediante una uretrografía. Lesiones del escroto. Es posible desbridar y cerrar de manera primaria las laceraciones superficiales del escroto. El traumatismo cerrado puede causar hematoma local y equimosis, pero estas lesiones se resuelven sin dificultad. Debe tenerse la seguridad de que no ha ocurrido una ruptura testicular y el desprendimiento total de la piel del escroto puede deberse a accidentes con maquinaria u a otros accidentes mayores. Los testículos y cordones espermáticos suelen estar intactos. Es importante proporcionar una cobertura para estas estructuras. Esto se hace mejor mediante el desbridamiento quirúrgico inmediato y la colocación de los testículos y los cordones espermáticos en los tejidos subcutáneos de la parte superior de los muslos. La reconstrucción posterior del escroto puede hacerse con injerto de piel o un colgajo del muslo. Lesiones de los testículos. El traumatismo cerrado en los testículos causa dolor agudo y a menudo náuseas y vómito. Puede estar presente en el dolor a la palpación en el hipogastrio. Es posible que un hematoma rodee a los testículos y dificulte la delimitación de su margen. Puede usarse una ecografía como ayuda para definir mejor el órgano, y si se ha roto, la ecografía delimita la lesión, que debe ser reparada mediante cirugía.